Soy Paola Marín, residente de primer año. Hablaremos el día de hoy sobre alteraciones inmunológicas y sepsis en el paciente quemado bajo la tutoría del Dr. Joel Bracho. Las infecciones en el paciente quemado son una de las complicaciones más frecuentes y que pueden conducir a una mortalidad mucho mayor. Suelen presentarse después de las primeras 72 horas. Si bien toda quemadura puede potencialmente infectarse, ya que se altera la capacidad de barrera de la piel y queda expuesta principalmente a agentes saprófitos y de forma secundaria a organismos diferentes a la flora bacteriana que puedan estar ocasionando infección. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentan un mayor del 30% de superficie corporal de quemaduras, tienen una vulnerabilidad mucho mayor en presentar infecciones, siendo la sepsis la responsable del 50 al 60% de las muertes. Y las causas más comunes son las infecciones respiratorias como las bronconeumonías, la pielonefritis o las infecciones invasivas a partir del lecho de la quemadura. Si nos enfocamos en la mortalidad, vemos que la patología infecciosa ocupa el 61% de las causas, seguidas por la insuficiencia respiratoria debido a infecciones, la insuficiencia cardíaca y posteriormente la insuficiencia renal con un 27% de mortalidad. Desde el primer momento en que sucede la quemadura, van a suceder una serie de alteraciones en el sistema inmunológico y de sus elementos, los cuales los podemos dividir en dos grandes grupos: el sistema inmunológico inespecífico y el sistema inmunológico específico. El sistema inespecífico, también llamado inmunidad innata, es uno de los más amplios y sería la primera respuesta a la cual se enfrenta un antígeno. Uno de los componentes más en el caso de los linfocitos T y los linfocitos B, en las siguientes 24 horas posterior a la injuria térmica, va a haber una disminución en sus poblaciones, así también una disminución de la producción de anticuerpos específicos para controlar la invasión de algunos patógenos de forma específica. Sin embargo, en cuanto a la producción de citoquinas, la primera fase va a ser una respuesta hacia digamos que la fase proinflamatoria, que es la causante de la vasoconstricción y el edema típico de estos pacientes. Y es necesaria esa liberación para, digamos que hacer la quimiotaxis de otros linfocitos y neutrófilos y células de tipo natural killer para, digamos que establecer una función inmunológica. Sin embargo, la función de estas células puede ser tener una función citotóxica con los elementos celulares allí presentes. Es decir, que va a haber una alteración de la respuesta inmunológica específica, pero aquella respuesta proinflamatoria va a ser un poco más exagerada. La etiología de la inmunosupresión va a depender de dos causas, tanto endógenas como exógenas. Las causas endógenas son aquellas dependientes de la reacción del organismo del paciente. Pueden ser de características neuromorales que se deben a la liberación de adrenalina y noradrenalina, que actúan como reguladores negativos de la respuesta inmunológica, así también como las endotoxinas producidas por aquellas bacterias que son capaces de colonizar de forma oportunista el lecho de la quemadura, o también de aquellas bacterias producto de la translocación bacteriana del tracto gastrointestinal. La etiología exógena va a depender de aquellos que intervenimos durante la quemadura, por ejemplo, en la disrupción de barreras con la venopunción, las punciones arteriales, la colocación o la invasión a través de sondas nasogástricas y sondas uretrovesicales, ya que esto también, digamos que altera estas barreras y permite el paso de bacterias. Y la respuesta inmunológica de estos pacientes no va a estar al 100% de funcionamiento. Los analgésicos y sedantes también son reguladores negativos de la respuesta inmunológica, así como la anestesia y la cirugía. El estrés quirúrgico sobre todo está en relación con el tiempo de la cirugía. A mayor tiempo quirúrgico, el estrés va a ser mucho mayor y la inmunosupresión va a ser directamente proporcional. De igual forma, aquellos pacientes que presenten hemorragias digestivas, de las cuales son, digamos que el tipo de hemorragias más comunes debido a las úlceras por estrés,
presenten hemorragias también va a ser causa de inmunosupresión. Y estos pacientes, si se les realiza transfusiones, va a ser digamos que otro factor inmunosupresor más, ya que el hecho de tener la respuesta antigénica cambia al momento de una transfusión y por lo tanto volvemos a la parte de la disregulación negativa en este tipo de pacientes. Son muchos los factores de riesgo para padecer de una infección producto de la quemadura. Uno de los principales va a ser una quemadura mayor del 30% de la superficie corporal, ya que digamos que el riesgo es directamente proporcional tanto a la extensión como a la profundidad de la quemadura. Las edades extremas, los extremos de la vida siempre son, digamos que más vulnerables a este tipo de infecciones, ya que el sistema inmunológico en aquellos que son muy jóvenes es un sistema inmunológico inmaduro y en aquellos que son muy ancianos vienen con un sistema inmunológico deficiente producto del paso del tiempo. De igual forma es importante el estado nutricional, que como ya dije anteriormente lo hemos hablado en otros seminarios de cómo afecta el estado nutricional a la respuesta inmunológica. Las comorbilidades del paciente va a depender también del tipo de agente agresor, ya que dependiendo de la bacteria, de la resistencia bacteriana y otros factores que le añaden virulencia a este patógeno, digamos que la respuesta va a ser diferente. La prolongación del cierre de la herida o un cuidado inapropiado de la misma va a ser mucho más factible que se produzca infección. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no se hace las curas regularmente y no se cambian los vendajes, esto puede digamos que servir como caldo de cultivo a bacterias, o muchas veces que se humedezca la cura, por ejemplo. En aquellos pacientes que están encamados, que por lo general están en una unidad de cuidados intensivos, estos pacientes suelen presentar hilio. Si este hilio es prolongado, el fenómeno de translocación bacteriana va a ser mucho mayor y esto también se va digamos que a generar una predisposición ante las infecciones y una disminución de su capacidad inmunológica. Las infecciones más comunes se pueden dividir en dos grandes grupos, las cuales son locales, que afectan, a la redundancia, de forma local al hecho de la quemadura, y aquellas que son sistémicas, como por ejemplo la neumonía e incluso la sepsis, que pueden ser causa a su vez de insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, y pueden comprometer entonces la falla de diversos órganos. En relación con las infecciones locales, los agentes patógenos más comunes son aquellos que se encuentran colonizando de forma saprófita los tejidos circundantes a la quemadura, que forman parte de la microbiota habitual. Sin embargo, no podemos dejar de lado la participación de aquellos patógenos que son de carácter nosocomial, a pesar de que epidemiológicamente existe una frecuencia de algunas bacterias y hongos que suelen producir la mayoría de estas infecciones, es necesario estudiar e individualizar cada hospital, cada centro hospitalario, de forma de que podamos identificar bacterias que son, digamos que endémicas dentro de la misma institución y así poder hacer un tratamiento adecuado, siempre sospecharlo y así buscar la forma de diagnosticarlo para un adecuado tratamiento. Entre las infecciones locales que son más comunes podemos nombrar la celulitis, el impétigo y la infección invasiva de la herida. La celulitis es una, digamos que enfermedad infecciosa de origen bacteriano caracterizada por la tirada de cerdos, eritema, dolor, aumento de volumen en relación con la quemadura. En el caso de haber un injerto va a haber destrucción del mismo. Las bacterias más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. El tratamiento de estas quemaduras por lo general son tanto sistémicos como por vía tópica. Dentro de los sistémicos podemos mencionar la oxacilina, la dicloxacilina y la cefazolina, las dosis que podemos ver en la diapositiva, mientras que el antibiótico tópico, digamos que su elección es un poquito controversial, ya que lo más utilizado es la sulfadiazina de plata. Sin embargo, la controversia, digamos que recae en aquellos estudios, sobre todo de metaanálisis, donde se reporta de que digamos que la actividad antimicrobiana de la sulfadiazina de plata es disminuida y que incluso puede favorecer la infección, ya que puede disminuir la quimiotaxia de leucocitos, específicamente
de los neutrófilos y afectar con el cierre de la herida, o sea, retrasar la cicatrización. Pero bueno, hay estudios que van a favor, hay estudios que van en contra. De igual forma, la mupirocina, así como la sulfadiazina de plata, tiene actividad contra gram positivos y es usualmente utilizado en este tipo de infecciones. Sin embargo, hay que recalcar, como dijimos en seminarios pasados, muchas veces la sulfadiazina de plata la utilizamos, o algunos ungüentos los utilizamos, como digamos que protectores, de manera de que el apósito no se adhiera al lecho de la quemadura y cuando lo retiremos traigamos, digamos que tejido sano también al momento de la cura. Es decir, que todo ese tejido de granulación que se va formando sea arrastrado al retirar el apósito, la gasa. El impético, otra de las infecciones locales de las cuales habíamos hablado, es causado por el Staphylococcus aureus y es característica la formación de abscesos superficiales y de múltiples localizaciones o multifocales, que a su vez van a generar una costras mielicéricas, es decir, de color miel. Lo más importante en el tratamiento va a ser el drenaje de los abscesos y la limpieza adecuada. Los antibióticos sistémicos de los cuales se pueden utilizar va a ser la diclofenac o oxacilina y aquellos tópicos que puedan cubrir el Staphylococcus aureus, como ya hablamos de la mupirocina. La infección invasiva del lecho de la quemadura se va a caracterizar por cambios de la coloración, va a haber una progresión en el espesor de la quemadura y una separación de la escara que va a ser muy rápida y va a ser un aspecto piocianótico. Las bacterias que están mayormente involucradas en esta infección va a ser principalmente el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, que es característica de un exudado verdoso, principalmente en los bordes de la quemadura, y el enterococo en un 12%. El tratamiento va a estar dirigido principalmente con antibióticos de amplio espectro y va a depender del antibiograma y del cultivo, ya que si es necesario rotar para un antibiótico más específico, va a ser dependiendo de la resistencia a los mismos que tenga la bacteria que se haya logrado aislar. Este tratamiento, por supuesto, debe ser estrictamente aplicado por vía sistémica, ya debido a la característica invasiva de la infección. Y en relación al tratamiento tópico, Zapata suele sugerir la combinación de nistatina con acetato de mafenida, o conocido también como sulfanilón, ya que es una sulfa y el mecanismo de acción es de etiología, o sea, de origen bacteriostático y cubre tanto organismos gram negativos como gram positivos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Es importante tener en cuenta de que este medicamento se absorbe por vía tópica y puede ser causante de acidosis metabólica. Así que de manera que cuando se realice la utilización de este agente tópico es importante vigilar los signos de acidosis en los pacientes. Como parte del tratamiento de la infección invasiva, debemos nombrar un procedimiento denominado CLIFI, que actualmente está un poco en desuso. Sin embargo, lo he encontrado en varias bibliografías, del cual se trata en irrigar por debajo de la escara a través de una punción una solución antimicrobiana, ya sea de amplio espectro o específica según el resultado de cultivo. Pero como dije, esto cada vez está más en desuso. El diagnóstico de la infección local se va a basar principalmente en las características clínicas que presenta el paciente, y para ello es importante tener una evaluación bastante frecuente del hecho de la quemadura en relación obviamente con el intervalo de las curas, pero debe ser una evaluación exhaustiva donde debemos tener presente la coloración, la consistencia, la profundidad de la quemadura, si hay progresión o no, y las características del lecho, si hay focos pardos o necróticos, si hay secreción o descarga verdosa, etc. También los parámetros o aquellos parámetros paraclínicos que pueden ser un aumento de la leucocitosis, como por ejemplo el cultivo, y muy importante va a ser la toma de biopsia.
ya que ella nos va a dar, digamos que la especificidad para determinar cuando un tejido no es colonizado, sino está presentando una infección de origen bacteriano o micótico, etc. Como aspectos generales en las infecciones locales bacterianas, vamos a tener ciertas características que nos van a ayudar a diferenciar cuando estamos en presencia de un patógeno gram negativo o un germen gram positivo. Entre ellos vamos a denominar varias características como son inicio, que puede ser graduado o insidioso, de la temperatura, el aspecto de la herida, donde los gram positivos suelen tener características más parecidas a la celulitis, mientras que los gram negativos suelen presentar gangrena focal o necrosis satélite. La hematología, los gram positivos van a tender a la leucocitosis, mientras que los gram negativos hacia la leucopenia. Y la glucosa plasmática también va a variar según el gram negativo o gram positivo. Ya vimos que dependiendo de la infección pueden ser la participación de distintas bacterias, pero en líneas generales podemos mencionar que las más comunes van a ser el Staphylococcus aureus, el Streptococcus betamolítico de grupo A, la Pseudomonas aeruginosa y los enterococos. En el caso de las infecciones fúngicas, son más comunes en aquellos pacientes que presentan más de un 40% de superficie corporal quemada, heridas abiertas post-excisión. Suele haber una separación de la escara con el lecho de la quemadura y los agentes más frecuentes son la Candida albicans, las especies Aspergillus, Mucor e incluso algunas especies de Fusarium. En cuanto a la presencia de infecciones por virus, no es tan común como los mencionados anteriormente y suelen presentarse en aquellos pacientes con inmunidad celular alterada, donde hay una disminución de los linfocitos T helper o ayudadores y del interferón gamma, lo cual disminuye las células natural killer, además de una alteración del estado nutricional, donde los más comunes son el herpes simple tipo 1, caracterizado por la presencia de vesículas de lesiones en sacabocados, y el citomegalovirus, que causa síndrome febril y alteraciones hepáticas. La utilidad de la biopsia en el diagnóstico de la infección local es porque nos va a ayudar a diferenciar las características histopatológicas de aquel tejido que presenta infección y diferenciarlo con aquellos que están colonizados. Por ejemplo, en el caso de heridas infectadas, los hallazgos histopatológicos serán los siguientes: trombosis de la vasculatura, inflamación de las áreas que no están quemadas, hemorragias en áreas que no están lesionadas y la migración a los anexos de la piel y el crecimiento de microbiano en los espacios bajo la escara. Es por ello que podemos clasificar el estatus microbiano en dos estadios, el 1 y el estadio 2. El estadio 1, también llamado colonización, podemos dividirlo en A, B y C, donde A va a ser de presencia superficial, B va a haber penetración bacteriana y en la C, proliferación, donde hay un aumento de la densidad de los microorganismos. Mientras que en el estadio 2, también denominado invasión, que podemos también subclasificarlo en A, B y C. El A va a haber una microinvasión, B va a ser una invasión generalizada con penetración difusa y en la subclasificación C va a haber compromiso microvascular. Todos estos son hallazgos histopatológicos. Pasando a las complicaciones infecciosas de tipo sistémica, la más común es la neumonía y está causada en su mayoría por Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, presentando del 20 al 60% de mortalidad, cuya origen es por diseminación hematógena desde el lecho de la herida y su evolución tarda aproximadamente 2 a 3 semanas en producirse. Otra de las complicaciones que debemos nombrar es la tromboflebitis supurativa, la cual existe mayor riesgo por la presencia de catéteres endovenosos, la realización de flebotomía, la canulación prolongada de los mismos y también la vía de acceso, siendo la femoral o la vía de acceso femoral una de las más frecuentemente asociadas con este tipo de patología. El 50% aproximadamente se presenta de forma asintomática, sin embargo, cuando se generan síntomas hay una marcada edematización
con cambios de coloración y presencia de signos de flugosis en el miembro, que por lo general es el miembro inferior, con el miembro afectado. Como vemos en la imagen, hay una diferencia bastante marcada en relación con el tamaño y el diámetro de las mismas. Es por ello que cuando observamos el edema, una de las mejores formas de hacerle seguimiento es con la medición de la circunferencia del miembro. Va a tener presencia de signos de flugosis y debemos tener siempre la sospecha clínica. Es importante hacer el diagnóstico, además de clínico, soportarlo imagenológicamente con un ecodoppler. También debemos mencionar la endocarditis bacteriana, que está asociada al uso de catéteres endovenosos prolongados y a la colonización de los mismos. Las características clínicas más frecuentes son la presencia de fiebre con origen desconocido, asociado a soplo sistólico, y el diagnóstico digamos que se confirma a través del ecocardiograma, donde se observan vegetaciones a nivel valvular, hemocultivo positivo, y es producto también de la antibiótico-terapia profiláctica. El origen de esta endocarditis bacteriana son de las bacterias, el grupo de bacterias denominadas grupo ácido. Las infecciones urinarias están asociadas al uso prolongado y al recambio disminuido de las sondas urinarias, así como el uso de antibióticos sistémicos. Como parte de la evolución natural de la enfermedad, también como complicación más temida de estas infecciones es la presencia de sepsis, la cual podemos evidenciar los criterios propuestos por el tercer consenso internacional en las definiciones de sepsis y shock séptico, donde vamos a tomar en cuenta la presión arterial de oxígeno, el nivel de plaquetas, la función hepática, la presión arterial media y la función renal. Sin embargo, de forma clínica tenemos el quick-SOFA, que vamos a ver una frecuencia respiratoria aumentada, alteración del sensorio y disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio. Cuando tenemos estos tres signos clínicos, tenemos una alta sospecha de estar enfrente de una sepsis. Y es importante realizar todo un plan de trabajo que incluya estos parámetros que debemos medir para poder efectuar el diagnóstico. Un paciente sin sepsis debe tener 0 de puntuación. Sin embargo, a medida que van alterándose los valores, se van asignando puntos, y mientras más alto sea el puntaje, será mucho más grave la sepsis. El diagnóstico de sepsis en el paciente quemado representa realmente un reto, ya que la lesión térmica genera una respuesta tanto local como sistémica que puede digamos que generar confusión realmente cuando estamos en presencia de una sepsis y cuáles son estos signos digamos que preinflamatorios ocasionados por la lesión térmica. Por ello tenemos los siguientes criterios de sepsis en el paciente quemado, donde vamos a estar en presencia de una temperatura corporal de 38 grados centígrados o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor de 31 milímetros de mercurio, un frecuente leucocitario mayor de 12 o menor de 4000 y las formas inmaduras mayor del 10% en la hematología. El protocolo diagnóstico ante la sospecha de sepsis lo vamos a dividir en un diagnóstico primario, protocolo primario, y un protocolo secundario, entre los cuales debemos incluir cultivos de sangre, hemocultivo, cultivo de esputo y orina, funciones Gram de orina y esputo, biopsia de la herida y rayos X de tórax. Además, como evaluación secundaria, la evaluación de las vías venosas, función lumbar, ecocardiograma, ultrasonido renal y rayos X de senos paranasales. En cuanto a los antibióticos profilácticos y su uso, no tienen utilidad en el tratamiento de las quemaduras y de hecho pueden inducir colonización por microorganismos resistentes. En algunos estudios, la profilaxia con antibióticos se ha vinculado con un número mayor de infecciones secundarias de las zonas altas y bajas de las vías respiratorias, así también como las vías urinarias, y la aumenta el tiempo de hospitalización. La excepción
serían los pacientes que necesitan manipulación de las quemaduras, así como el debridamiento, la eliminación y la colocación de injertos. Estos causan bacteriemia y es la razón por la cual se administran antibióticos de acción sistémica con el fin profiláctico en el momento de la manipulación. Los fármacos específicos utilizados serán seleccionados con base en los datos obtenidos en el cultivo de material o en la flora residente del hospital. Así también el empleo de antibióticos orales para la descontaminación selectiva del tubo digestivo en un intento de disminuir la colonización por bacterias y el peligro de infección en la quemadura es un tema controvertido y no ha logrado un consenso amplio. Sin embargo, hay estudios que han realizado donde comparan la utilización de antibiótico-terapia digestiva en aquellos individuos que no lo utilizan y se ha evidenciado una disminución de las infecciones locales así como de la neumonía. Sin embargo, como ya se dijo antes, la evidencia no es suficiente como para lograr un consenso. En cuanto a la sepsis, el primer paso va a ser conseguir el foco, identificar el patógeno causante, pero mientras esto sucede es necesario, y una vez tomados los cultivos, iniciar la antibiótico-terapia empírica, las cuales deben incluir vancomicina y amikacina en las dosis propuestas en la diapositiva. La falla multiorgánica tiene una mortalidad de aproximadamente el 90%, se continúa así con la evolución natural de la sepsis, lo cual lleva al shock séptico. Las causas principales son las quemaduras extensas, las lesiones inhalatorias, el shock hipovolémico severo y la presencia de sepsis. Y aquellos órganos infectados, principalmente afectados, son los pulmones, el hígado, el intestino y el riñón. Se habla de una falla multiorgánica cuando existe una falla simultánea de dos o más órganos o sistemas de órganos. El artículo que les presento el día de hoy se titula Infecciones nosocomiales de piel y tejidos blandos de pacientes quemados en una UCI de quemados del Hospital Luis Bernaza en Guayaquil, Ecuador. Fue publicado en el año 2019 y su objetivo es estimar la frecuencia de infecciones nosocomiales en pacientes quemados de esta unidad. Como resultados, ellos estudiaron una población de 103 pacientes, obteniendo un 41.3% de infección de piel y partes blandas en estos pacientes, aislando en la mayoría de ellos bacterias como Klebsiella pneumoniae un 44.4%, Acinetobacter baumannii en 11.1%, Staphylococcus aureus 11.1% y la Pseudomonas aeruginosa en un 7.4%. Como conclusión, ellos aportan de que el promedio de estadía es directamente proporcional al riesgo de la infección. Mientras más días, mayor riesgo de infección e incluso 4.8 veces más en los pacientes que tienen menos tiempo de hospitalización. Ya para finalizar, les dejo una ilustración del manuscrito iluminado de las vigilias de Carlos VII, donde se muestra a Juana de Arco en la hoguera a punto de ser quemada, siendo esta su causa de muerte y una de las muertes más icónicas por fuego directo en la historia. Muchísimas gracias por su atención.